Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y qué bueno que nos acompañan para que juntos analicemos las noticias más importantes de los últimos días. Comienza la Semana Venevisión. Aquí entro probablemente por los caminos verdes al avión, no siguen los caminos establecidos, los containers de maletas se han registrado. Igualmente en Francia al bajar, las maletas no pasaron por las correas normales, sino que lo llevaron por los caminos verdes y lo llevaron a un mercado, al mercado central de París. Y van a pagar el plato a dos pendejos, o sea, van a pagar allí los que están sentados en el banquillo, son unos funcionarios de bajo rango. Eso, para pasar una maleta por Maiquetía, hay que, someterse a todo tipo de exámenes. ¿Cómo es que cargan un avión nada más y nada menos que de Air France? Y aquí el gobierno dice que se lava las manos, que eso entró por los caminos verdes. El que no es candidato del chavismo, me explico, el que no es candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez, andará en cualquier cosa, menos en una alianza con la izquierda. Y para buen entendedor, pocas palabras bastan. No se sabe qué está pasando con las reservas de oro, se dice que se están liquidando también las reservas de oro. Bueno, hay una situación crítica desde el punto de vista de la economía que afecta a todos los venezolanos y, no hay información. Nos castigaron porque ahorita hasta las colas hay que comprarlas. 50 bolívares en la cola, el turno en la cola. Turno, mire, ponen cartones por allá y cartones por allá. Entonces, cada broma acá puesto son 50 bolívares. Una serie de medidas para agilizar los procesos, sobre todo de la importación de aquellos rubros prioritarios, esenciales para los venezolanos. Todos sabemos que estamos sujetos a una guerra inclemente por parte de la burguesía de algunos sectores de la derecha venezolana. 327 familias del sector Emmanuel llevan 7 días sin electricidad. La tomaban ilegalmente a sus vecinos de Estrella del Norte hasta que estos literalmente cortaron los cables. Queremos que Corpelé o entes gubernamentales que nos digan qué va a pasar con nuestro proyecto y qué solución nos buscan para siquiera solventar por un momentico aunque sea la luz. Hoy con China nosotros tenemos relaciones de confianza mutua, profunda. Tenemos relaciones de trabajo en todos los campos de la energía, petróleo, gas, infraestructura, vivienda, desarrollo industrial. Para comentar los hechos más destacados me acompañan los colegas Esther Chiaro del programa Al Instante de Unión Radio. Un placer que nos acompañes, Esther. Y Carlos Román Chalbó del programa GMT Radio de XFM. Un gran gusto, Margarita. Muchísimas gracias. Un gusto estar con Esther. Comenzamos con economía. El Gobierno Nacional anunció un grupo de medidas que buscan agilizar las importaciones ante el repunte de la escasez. Las empresas dedicadas a la producción de alimentos, medicamentos o bienes de higiene personal quedan exoneradas por ahora de presentar solvencias para solicitar los dólares ante Cadivi. Vía rápida, luz verde. Empresario que esté legalmente trabajando no tiene por qué temer, por el contrario, la inspección puede servir para agilizar, para facilitar trámites, para que pueda importar o producir con mayor celeridad. Ahora, aquellos empresarios que estén violando la ley, en ese caso, ojalá se pongan a derecho y si no, hemos repartido casi 300 toneladas de mercancía incautada durante esas inspecciones que estaban acaparadas por empresarios, sobre todo el rubro de los alimentos en el país. Si nosotros vemos que baja la comida, que no se encuentran algunos productos, no es que la gente está comiendo mucho, sino que lo que hay, la gente lo consume, se acaba lo que hay en existencia, como dependemos de las importaciones, no ha llegado la importación, inmediatamente vemos el desabastecimiento. Esa es la realidad. El Ejecutivo garantiza la cesta navideña. Según el vicepresidente Jorge Arriaza, habrá de todo para las fiestas decembrinas. Que estamos garantizando que durante los meses de noviembre y diciembre haya
existencia de todos los productos navideños, todos, desde los alimentos para hacer nuestras hallacas, nuestro pan de jamón, pero también los juguetes, los nacimientos, los árboles artificiales, absolutamente todos los productos navideños. Los artículos de limpieza personal no pagarán IVA según un decreto del presidente Nicolás Maduro. Le pregunto a los dos para comenzar esta discusión, ¿qué impacto tienen estas medidas? ¿Son suficientes para acabar con la escasez, para garantizar el abastecimiento de los productos básicos de la dieta diaria del venezolano o se quedó corto el gobierno? Esther, las damas primero. Estas medidas son coyunturales, responden a la coyuntura de unas circunstancias en las que hay que darle una respuesta a la población. Hay unos niveles de consumo de algunos productos que no son solamente los de primera necesidad que está la población acostumbrada, que el gobierno pues ha tomado estas medidas para garantizarla y complementa otras medidas que ya se vienen tomando, pero que van a tener efecto a mediano y a largo plazo. No son medidas que en este momento vayan a resolver algunas situaciones puntuales de escasez de productos que evidentemente hay. Carlos, ¿tú coincides con este planteamiento? Y agrego algo más para preguntar. ¿Tiene alguna relación estas medidas tomadas en este momento con el proceso electoral del próximo 8 de diciembre? A ver, yo coincido y celebro la visión de Esther, de mi colega Chiaro, porque en realidad el acento tiene que estar en no en el consumo. Bienvenido al consumo. El tema es dónde está la producción. El acento tiene que estar en dónde está la producción. Y los venezolanos, nosotros los periodistas, nos tenemos que preguntar qué sucede con la producción de alimentos, qué sucede con la producción de papel higiénico, qué está sucediendo con el sector productivo en Venezuela. Y vamos a poner el acento inicial allí. Pues resulta que de una manera sistemática el gobierno del presidente Maduro, antes el gobierno del señor expresidente Chávez, no asumen el rol protagónico importante, crucial, que debe tener el sector privado en la economía de cualquier país. Cuando uno revisa las economías de los países que han salido adelante, hay dos cosas que son fundamentales. Uno, independientemente de la política, los empresarios en un país forman parte fundamental para que la economía crezca. Y la segunda es el hecho de que una cosa es la política y otra cosa es la economía. Hay un punto medio que es la economía política. Entonces, mucho se ha hablado de los dólares. Bueno, sí, felicito al gobierno que quiten el tema de la solvencia, que quiten las trabas burocráticas. Bienvenido eso. Por dos razones. Primero, porque van a probar que nunca hicieron falta, que son simplemente mecanismos de control político a la economía. Y número dos, que creo que lo importante para la nación, independientemente que usted sea chavista o no lo sea, lo importante es decir, ¿cómo producimos más? Y eso pasa por entender que el sector privado venezolano tiene un rol que jugar, importante, protagónico, que no tiene nada que ver con estar en Miraflores, jugar a hacer política, pero es el tema de producir. Si usted asfixia al sector privado de un país, a usted lo único que le resta es ser una economía de puerto. Y cuando hay problemas en el manejo, en la disciplina fiscal, entonces los dólares no alcanzan para el puerto. Yo quiero decirle a la audiencia, y a Esther y Margarita, es tan sencillo como esto. Usted no puede gastar más de lo que usted gana. Es una conseja de hace milenaria. Si usted gasta más de lo que tiene, usted básicamente está fuera del juego. ¿Qué le queda a un Estado cuando ocurre esto? Bueno, imprimir dinero inorgánico, dinero que no tiene respaldo en la reserva. Y la otra visión es endeudarse. Entonces, son dos cosas completamente diferentes. Creo que actualmente el gobierno del presidente Maduro toma las decisiones correctas desde el punto de vista coyuntural, transaccional. Pero la nación está pidiendo a gritos, no es un tema político, la nación venezolana está pidiendo a gritos un cambio en la visión económica. Ahora continuamos. Cadivi meterá en cintura a los viajeros con captahuellas y todo. El SAIME, conjuntamente con Cadivi, ha venido trabajando un tema que es la captahuella, conjuntamente con un aparato especial que registra lo que viene siendo el ticket de embarque, y entonces se está proponiendo que la tarjeta de crédito sea activada solamente en el momento en que ese usuario o ese viajero salga, se pase, digamos, o traspase la puerta para el embarque, y ahí se le
activa la tarjeta, es decir, si él podrá tener 30 tarjetas de crédito en el bolsillo, pero solamente se activa la que es de él por la huella y por el pasaje, el ticket de pasaje. El problema de las divisas para los viajeros ha sido de verdad un dolor de cabeza, no solo para los viajeros, sino también para el gobierno, porque hay viajeros que sí compran su ticket de avión, que sí viajan y que sí necesitan sus dólares, pero también hay, como en todo, el gran negocio. Esta decisión de Cadivi, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo insisto en lo que decía con las medidas económicas. Esta también es una medida coyuntural, tiene que ver con darle una flexibilización al control de cambios en algunos aspectos, pero que son aspectos operativos. En el fondo la política es la misma. El control de cambio es algo que yo creo que en este momento todos los actores económicos del país admiten que no es desmontable por diversas razones del funcionamiento de nuestra economía, pero que requiere algunas flexibilizaciones, unos escenarios son distintos a cuando se estableció el control de cambio, aunque persisten las razones por las cuales el gobierno del presidente Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro mantiene ese control. Entonces, en esa perspectiva, pues me parece que medidas como esta, además teniendo las posibilidades tecnológicas que tiene el país en este momento para agilizar ciertos trámites. Yo quería acotar algo respecto a lo que decía Carlos en el segmento anterior con respecto a la producción. Ciertamente allí hay un profundo debate. Yo creo que si tú ves las declaraciones de los economistas vinculados al chavismo, gente como Jesús Farías, siempre han insistido mucho en el tema de la producción, y eso tiene que ver con las condiciones en las cuales el sector privado también quiere producir. Yo creo que no es solamente que ver la perspectiva desde que hay que darle al sector privado todas las condiciones, pero también el sector privado tiene que aportar en unos elementos. No olvidemos que fue buena parte del sector productivo nacional el que en el año 2002, frente a las cámaras de televisión, dijo que quería sacar al presidente Chávez y asumió el cierre de sus propias empresas como para lograr un cambio político en el país, porque de eso derivaba sostener una opción económica que consideraba ese sector era la que les convenía. Creo que allí no se puede olvidar ese antecedente en el marco de la guerra económica que está denunciando el gobierno nacional. El gobierno está pensando en un tercer sistema de divisas, ¿no? Incluso el presidente Nicolás Maduro dijo que cuando llegara de China lo iba a anunciar. Sería algo así como el permuta. ¿Estás de acuerdo con eso o están de acuerdo en que se mantengan los controles, se mantenga un régimen cambiario que ya lleva 10 años, por cierto? Los controles de cambio en el mundo no duran más de 6 meses. Son situaciones, es un mecanismo de control a la fuga de capital y tiene un fin específico y un término. En Venezuela tenemos 10 años. En diversas ocasiones voceros políticos, como por ejemplo el actual gobernador de Anzoátegui, mi gran amigo Aristóbulo Isturiz, ha dicho: el control de cambio en Venezuela lo vemos y lo leemos como un mecanismo de control político. Y lo han dicho de manera reiterada. El tema es que estamos en una coyuntura política, en una coyuntura económica, no política. Y yo hago un llamado como periodista, como ciudadano, ¿no? Como gente que vive aquí en Venezuela y no me voy, tengo niños aquí, niñas en Venezuela. El tema principal es decir, bueno, es que si usted le da una respuesta política a un problema económico, usted no tiene resultado. Y respondo particularmente a tu pregunta. El presidente Maduro, el señor presidente de la República, se ha percatado, gracias, y celebro la posición del doctor Merente, actual ministro de Finanzas del país, que ha dado un cambio fundamental en decir, no se están haciendo las cosas bien y necesitamos sincerar el tipo de cambio. Mientras en el país hay un dólar a 6.30, no hay suficientes dólares, podemos exportar 400.000 millones de dólares y todos vamos a querer esos dólares a 6.30, porque la tasa de subasta del SICAD está al doble y la tasa que no se puede nombrar en los medios está 5 o 6 veces más arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos en una encrucijada donde una administración que arranca, como la de Maduro, no puede soportar el costo político de la medida que es necesaria de inmediato, que es el tema de sincerar el valor de la moneda. Mientras se otorguen dólares a 6.30, la producción interna en el país no se va a ver impulsada a aumentar
y va a haber algo que el mismo gobierno nacional está convirtiendo, lo que son las empresas de maletín. Un montón de gente que ven el tipo de cambio 6.30, no es un tema de importar para surtir el mercado, sino es una actitud y una acción de pedirle dólares a Cadivi porque no hay nada más barato. Fíjate el tema de los viajeros, y lo voy a decir responsablemente. A mí me parece una aberración que en un país donde haya gente todavía pasando hambre, donde hay colegios que no están bien, se quemen 3.000 millones de dólares al año para que la gente viaje. O sea, ¿cómo yo voy a ir a París y entonces agarro y gasto 3.000 millones de dólares? Cuando en realidad, si usted quiere viajar, ponga un tipo de cambio libre. Y la gente que quiera viajar y tenga los bolívares necesarios, que pague su tarjeta al tipo de cambio libre. Ahora, ¿cómo con todas las necesidades que tenemos en la nación, con el problema de flujo de caja que tiene actualmente Venezuela, donde las reservas operativas están en tan solo 1.000 millones de dólares, que son 6 días, la República gasta 3.000 millones de dólares para que la gente vaya a viajar y para que ocurran los ilícitos? Si usted pone controles, tenga la plena seguridad, Margarita, que va a haber gente tratando de capturar renta. Y con ese comentario hacemos un corte y ya venimos nuestro Twitter, @lasemanabebé. Esperamos sus comentarios. Al regreso, naranja china, limón francés. ¿Quién es Ernesto Villegas Polhac? ¿Por qué se siente en condiciones de ser alcalde metropolitano de Caracas? Los espero al descubierto para conocer cuáles son sus aspiraciones, qué piensa hacer con las distintas problemáticas del área metropolitana de Caracas. Al descubierto, este domingo a las 11 de la noche por Venevisión. Continuamos con la Semana Venevisión. El presidente Nicolás Maduro no fue a la ONU para preservar su vida. Sí, asimismo, el mandatario demandará al fabricante del avión presidencial en Francia por grave falla en un ala. Acusa a Estados Unidos de un complot. Plomo en el ala. Una de las provocaciones podría ocasionar una circunstancia de violencia en Nueva York. Y seguramente iba a empezar la campaña internacional. Venezuela, Maduro, Venezuela, violencia, ta. Nosotros no estamos para eso. Y la otra provocación estaba pensada inclusive para afectar mi integridad física. Imagínense ustedes si Nicolás Maduro se siente inseguro en Nueva York y no sale a hacer este trabajo que tenía pendiente en la ONU en Nueva York porque se siente inseguro. ¿Cuál será la vida del producto de Nicolás Maduro si él sabe los riesgos que tienen que correr todos los días los padres y las madres de familia, que no pueden darse el lujo de decir no salgo de mi casa a trabajar porque me siento inseguro? El presidente Nicolás Maduro prepara acciones contra la compañía Airbus. La compañía Airbus dice que se ocupa de dar las piezas para el avión y también la revisión del aparato. ¿Ustedes creen que hay alguna combinación, tiene alguna conexión Estados Unidos, Noriega, Otto Reich, tal como lo dijo el presidente Nicolás Maduro, con la falla del avión, Esther? Yo sí lo creo porque además hay antecedentes claros, no solamente en este caso contra Nicolás Maduro, contra el presidente Chávez y contra otros mandatarios que no son del agrado del gobierno de los Estados Unidos y de sectores radicales de derecha en ese país. Recordemos que debido a la falla que presentaba el avión presidencial, Nicolás Maduro decidió viajar en un avión de Cubana de Aviación. Eso trajo una cantidad de consecuencias. Recordemos que, Estados Unidos sostiene un criminal embargo contra Cuba desde hace 60 años y que eso tiene unas implicaciones políticas que además hay un grupo de extremistas en Estados Unidos que han cometido atentados contra bienes, contra personas vinculadas a Cuba durante décadas. No es un secreto para nadie, entonces creo que hay mucha razón, mucho fundamento para haber tomado la decisión que se tomó, más tomando en cuenta que una vez más el Estados Unidos cuestionó puso muchos peros para finalmente dar las visas a parte de la comitiva. Entre ellos cuestionó al ministro del despacho
de la presidencia, a la viceministra, vicecanciller Verónica Guerrero. Recordemos que Estados Unidos todavía sostiene las llamadas listas negras. Muchos políticos venezolanos no pueden viajar a territorio estadounidense o a territorio canadiense porque todavía son tildados de guerrilleros, comunistas, que en Estados Unidos sigue siendo una muy mala palabra. ¿Tiene alguna conexión, Carlos? Yo no voy a hablar de los Estados Unidos, sino lo que significa el hecho de que las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, tenga asiento en la ciudad de Nueva York. Yo tenía 9 años y una de las primeras memorias televisivas que recuerdo con claridad, ahora tengo 43, es la primera vez que Fidel Castro fue a Nueva York, a la Asamblea Anual de Naciones Unidas. Era, por supuesto, un suceso, ¿no? El barbudo, revolucionario, hoy octogenario, anciano. Y hubo un gran despliegue, hubo manifestaciones a favor o no. En aquel tiempo Castro generaba una gran pasión y a Castro no le pasó absolutamente nada. Creo que este tema hay que verlo dentro del marco de lo que significa el hecho de la extraterritorialidad de lo que es las Naciones Unidas en territorio norteamericano. Si bien es cierto que los Estados Unidos se puede reservar el derecho a negar o no una visa, el hecho de que Naciones Unidas esté en Nueva York hace que el gobierno americano sea muy amplio en la manera como se tramitan las visas y los arreglos de seguridad y diplomáticos para los mandatarios que van una vez al año a hacer su discurso en Nueva York. A mí me llama la atención que el señor presidente de Venezuela, desde Vancouver, donde repostó el avión de Cubana, cosa que como venezolano, yo no sé de aviación, no sé lo que le pasa al Airbus, pero creo que el presidente de Venezuela debería viajar a un avión venezolano. ¿Por qué tenemos que pagar flete de $250.000 al día con toda la necesidad que hay en Venezuela, fletando un avión de Cubana de Aviación? Una primera consideración. La segunda, esta misma semana han ocurrido 2 hechos interesantísimos. El nuevo presidente iraní, si ustedes me preguntan quién es más enemigo de los Estados Unidos, los venezolanos o los iraníes, ¿dónde hay más animación entre Venezuela y Estados Unidos o Irán y Estados Unidos? El presidente iraní fue el presidente de Irán a las Naciones Unidas y dio su posición. Dio su posición en las Naciones Unidas. Y no solamente eso, sino acaba de ocurrir un hecho histórico. Por primera vez en 35 años, el canciller norteamericano y el canciller del nuevo gobierno iraní se sientan. Entonces, yo no discuto, no tengo elementos de juicio para desmentir al presidente de mi país, al señor Maduro, pero es que todo el mundo pasa por Nueva York, todo el mundo está allí, hay una seguridad Carlos, amplia. Habría que tomar en cuenta también que el único gobierno que oficialmente no ha reconocido al presidente Nicolás Maduro es el gobierno de Barack Obama, es el único que no ha emitido un pronunciamiento oficial en el mundo, claro, reconociendo al presidente Nicolás Maduro. Claro, pero yo lo que subrayo, fíjate que no estoy desacreditando la posición o la postura del señor Maduro. Lo que estoy diciendo es que estamos hablando, no es una visita del presidente de Venezuela a Washington, D.C., que no pudiese ocurrir por lo que tú bien apuntas. Yo lo que digo es que las Naciones Unidas están en Nueva York por una razón. El derecho de extraterritorialidad de las Naciones Unidas está consagrado. Los Estados Unidos lo apoya y lo defiende. Ya lo violentó en una ocasión cuando la visita al presidente Chávez hace 7 años justo, cuando varios de personas de la comitiva no pudieron bajarse del avión en Nueva York. Y va para las Naciones Unidas. Pero yo lo que, otra vez, ¿no?, es el principio de excepcionalidad. Los venezolanos somos diferentes a todos los demás. O sea, las Naciones Unidas fueron instauradas en el 45, hay Asamblea Anual de las Naciones Unidas desde 1945, y resulta que en 60 años nunca se ha atentado contra un jefe de Estado, inclusive, insisto, en el punto más alto de la Guerra Fría en 1979, cuando la vedette de aquel tiempo era Fidel Castro, y Fidel Castro fue. Los presidentes iraníes han estado ahí, la gente de Irak ha estado en las Naciones Unidas. No desmerito el argumento, no tengo juicio de valor para decir, no pongo en tela de juicio la credibilidad del presidente de mi país, no lo digo. Pero lo que estoy diciendo es que la historia demuestra que el principio de soberanía de Naciones Unidas ha sido respetado por los Estados Unidos. Ahora pasamos a revisar los acuerdos firmados con China y que han generado tanta polémica en el país. El presidente Maduro está contento por los logros alcanzados. La oposición dice que le debemos hasta el alma a los asiáticos. En este momento Venezuela le debe a los chinos cerca de $40.000 millones. Naguará. Eso significa que mi familia y
tu familia, la familia de todos nosotros, le debemos a los chinos, cada familia, cerca de 250 millones de bolívares. La confesión de parte del fondo chino se creó para eludir los controles constitucionales y legales sobre el gasto público, sobre todo lo que ingrese a través de ese mecanismo, cuyas negociaciones se hacen en tinieblas, con total falta de transparencia, sin conocimiento por parte del pueblo venezolano, que es lo que se está negociando allí. Nosotros vamos a China y hemos consolidado una alianza especial del máximo nivel con la superpotencia económica y tecnológica del siglo XXI, y ellos dicen que eso es malo. Ellos quieren volver a Venezuela a la época en que estábamos de rodillas ante las transnacionales. Al regreso vamos a comentar estos acuerdos firmados recientemente por el gobierno de Venezuela con China. Vamos a una pausa. Nos pueden escribir y dar sus opiniones y sugerencias @lasemanabb. ¿Quién es Ernesto Villegas Polhac? ¿Por qué se siente en condiciones de ser alcalde metropolitano de Caracas? Los espero al descubierto para conocer cuáles son sus aspiraciones, qué piensa hacer con las distintas problemáticas del área metropolitana de Caracas. Al descubierto, este domingo a las 11 de la noche por Venevisión. Seguimos con la Semana Venevisión. En el anterior bloque habíamos dejado en el aire y pendiente la discusión sobre los acuerdos firmados con China recientemente por el gobierno nacional. ¿En qué benefician estos acuerdos al venezolano de a pie, al venezolano común, Esther? Bueno, que aceleramos la cantidad de proyectos, de grandes proyectos de infraestructura, de producción. Este es un proceso, bien lo definía el doctor Ricardo Hernández Bonciller, a quien considero mi mentor político en muchos aspectos, de un proceso de liberación nacional, decía él siempre, lo sigue diciendo, sigue sosteniendo esa tesis de que hay la necesidad de un rápido proceso de reindustrialización del país, y eso implica grandes obras de infraestructura. En ese aspecto creo que se ha puesto el acento en el tema de los convenios con China, convenios como los de los sistemas de riego abandonados durante mucho tiempo y que se han venido restaurando paulatinamente, pero con estos convenios van a tener un impulso importante que va a incidir efectivamente, por ejemplo, en la producción de maíz, uno de los cereales más importantes en Venezuela, en todo el eje llanero, Portuguesa, Guárico, que es el eje que más productor. Allí, por poner ese ejemplo muy concretico, creo que hay un gran impulso al desarrollo nacional con estos convenios firmados con China. Ahora, fíjense, Carlos, que los chinos solo financiarán proyectos que ellos administrarán y ejecutarán sin dejar que Venezuela maneje el dinero. ¿Cómo es esto? Y también lo que se ha dicho por ahí, ¿cuáles son las garantías? ¿Garantías de petróleo? ¿Garantías en oro? El camino al infierno está empedrado de buenas voluntades. Una cosa es decir, yo voy a hacer esto, y otra cosa es ejecutarlo. Si algo carecemos como nación, como país, es el tema de la posibilidad de ejecutar las cosas. Fíjense lo siguiente, presidente Maduro, hay que reconocer algo, el expresidente Chávez atinó, y es una política correcta, en decir, bueno, en el siglo XXI China es la nueva potencia emergente, y establecer una relación privilegiada con China es motivo de política de Estado a nivel exterior. Y yo siempre concordé que el presidente Chávez estuvo correcto haciendo eso. Ahora, insisto, una cosa es la direccionalidad y otra cosa es la ejecución. La ejecución de la sociedad con China ha sido realmente mala. ¿Por qué? Varias razones. En una primera etapa los chinos creyeron en Venezuela, en la administración de Chávez. ¿Y qué sucedió? Que la ejecución presupuestaria de los acuerdos ha sido muy mala. Ha habido casos de corrupción, no se han terminado los proyectos. ¿Y qué fue lo que dijo el gobierno chino de la nueva administración de Xi Jinping ahora en Beijing? Sí, nosotros ratificamos la relación especial con Venezuela y está dispuesto, como bien dice Esther, el dinero chino para proyectos de infraestructura. Eso sí, no hay dinero efectivo en esta oportunidad. Los préstamos al Fondo Pesado Chino-Venezolano están atados a requisitos de desempeño que tiene que haber un proyecto serio
tiene que participar la contraparte china y tiene que haber una empresa venezolana estatal o privada. Y luego está la parte petrolera. China, como una nación emergente que está hambrienta de energía, pone 14.000 millones en un plazo de 10 años para el desarrollo Junín 1, junto a Petróleo de Venezuela. Y entonces uno empieza a preguntarse, bueno, pero si los chinos pueden invertir en la faja petrolífera del Orinoco 14.000 millones, los chinos no tienen cédula venezolana, los chinos no tienen pasaporte venezolano. CNPC, China National Petroleum Company, es tan transnacional como lo es Exxon, como lo es Conoco, como son las 7 grandes del petróleo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es decir, se dice por un lado que es malo que los extranjeros, ciertos extranjeros vengan, impulsen el desarrollo nacional e inviertan porque son canadienses, americanos o no tienen la ideología del gobierno de turno, pero entonces por la otra parte se dice no, porque ahora sí coincidimos con los chinos, entonces son buenos. La inversión de CNPC es bienvenida. Qué bueno que los chinos inviertan en petróleo en Venezuela, pero lo que no se puede jugar es que con el tema de la ideología, los chinos son buenos y todos los demás son malos. Bienvenida a la inversión extranjera en Venezuela, de donde venga, siempre y cuando el gobierno, sea el de Maduro, el gobierno nacional, en términos genéricos, cuide 2 cosas. Número 1, que la nación tenga un negocio bueno para los venezolanos, en términos económicos, que se resguarde la soberanía. Y número 2, que se ejecute. El país está hambriento de ejecución. Mucho discurso y pocos resultados. Cambiemos de tema. Avión, el avión. Las autoridades atan cabos en el caso de las 30 maletas con más de 1.300 kilogramos de cocaína que salieron de Maiquetía sin pasar por Gao, rumbo a París en un vuelo de Air France. Ese día nadie vio nada. El cargamento pasó como Pedro por su casa. Van 22 detenidos, entre civiles y militares. Todo quedó grabado. ¿Por la maleta se conocerá el pasajero? Se pudo verificar en la experticia de los videos que las maletas pasaron por las correas que funcionan normalmente en los sótanos del aeropuerto para ir hasta el avión. Y pasaron por el rayo X correspondiente. Quiere decir que hay complicidad de los funcionarios que en ese momento estaban de guardia en rayos X en el aeropuerto. Mire, a uno le revisan hasta los interiores cuando uno va al aeropuerto. O sea, de repente a los enchufados no los revisan. A mí hasta los interiores los revisan. Hasta la ropa sucia se la sacan a uno y uno carga una maletica. Hasta eso. ¿Cómo hicieron entonces para pasar lo que eran 30 maletas? 31 maletas. En este caso se manejan varias hipótesis, por lo menos 2. La pernocta del equipaje en los almacenes donde se guardan las maletas. Es un espacio que es custodiado por efectivos de la Guardia Nacional. Y el segundo, el ingreso directo. Desde un espacio no definido para acercarlo hacia el avión. ¿Qué hipótesis de estas 2 ustedes creen que puede ser la más posible? Mira, yo no quisiera todavía inclinarme por alguna de las hipótesis. Creo que faltan elementos en esa investigación. Lo que sí es claro, y creo que bueno, ya los primeros resultados de las detenciones que se han producido dejan claro que hay una complicidad interna, que esto tiene que haber sido una operación planificada con mucho tiempo, sea una o la otra, pues había que revisar todos los mecanismos, todos los pasos que hay que dar, todos los controles que había que pasar. Es una cosa que bueno, exige una investigación muy a fondo, más cuando la política antidrogas en los últimos años ha dado unos resultados importantes, reconocidos incluso por las Naciones Unidas, y en el organismo antidrogas de las Naciones Unidas pues ha tenido una valoración muy positiva de los resultados en distintos aspectos de la lucha contra las drogas que ha venido dando la política del gobierno venezolano. Entonces, en este momento esto me parece que es un golpe duro para la política antidrogas que exige una investigación muy profunda y un fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, que va más allá no de fortalecer, creo que no es un tema de fortalecer los mecanismos de revisión en Maiquetía, creo que va mucho más allá en la vigilancia de cómo están operando las mafias y los distintos mecanismos que se usan para... Hay que recordar que Venezuela no es un productor de drogas, Venezuela es un puente, ha sido utilizado su territorio como puente por los carteles de la droga, sobre todo colombianos, por muchos años. El ministro Rodríguez Torres ha señalado
que se trata de mafias inglesas, italianas, pero que tienen cierta vinculación con Colombia. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es tu versión? Yo coincido con Esther que es muy pronto para hablar de detalles del caso, ¿no? Las autoridades están investigando. A mí como venezolano me preocupa el hecho de que desde al menos el 2006, 4 aeronaves de gran tamaño han salido de Venezuela cargadas de droga. Recordaremos el jet privado que salió de Valencia, 20 toneladas allí de carga total. Tenemos el famoso caso del DC-9 que salió de la rampa de carga de Maiquetía. Y uno como venezolano, sin politizar el tema, uno se pregunta, ¿cómo es posible que salgan aviones enteros? Esta vez fueron 30 maletas, Esther, pero es que han salido aviones enteros cargados de droga de las pistas comerciales Valencia, la propia Maiquetía, el principal terminal aéreo. ¿Cómo ocurre esto? ¿Dónde están las autoridades? El tema del papel de la autoridad militar en estos casos. Lamentablemente el país se ha convertido, no es un tema de echarle la culpa al gobierno, es decir que no se está tratando de hacer el trabajo, pero el país se ha convertido en un punto de tránsito de droga a la luz de toda la comunidad internacional. Ahora presentamos la curiosidad de la semana. El famoso mago británico Stephen Fry logró fama y notoriedad después de caminar sobre el agua del río Támesis en Londres. Aquí lo recordamos. Curiosidades en la Semana Venevisión. Increíble. Vamos a una pausa muy corta. Recuerden nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, paz, diálogo. ¿Quién es Ernesto Villegas Polhac? ¿Por qué se siente en condiciones de ser alcalde metropolitano de Caracas? Los espero al descubierto para conocer cuáles son sus aspiraciones, qué piensa hacer con las distintas problemáticas del área metropolitana de Caracas. Al descubierto, este domingo a las 11 de la noche por Venevisión. Ahora nos vamos a Roma. Obispos del país se reunieron con el Papa Francisco. Se habló de la beatificación de José Gregorio Hernández, pero también de la situación de Venezuela. El sumo pontífice les pidió construir la paz en el diálogo. Por cierto, que el ministro Rodríguez Torres almorzó con representantes de las distintas iglesias acreditadas en Venezuela. Y vine pues a traer un mensaje de unidad, de respeto mutuo y de que entendamos todos los venezolanos que este es el camino necesario para que construyamos juntos un país de paz y de respeto y de convivencia. De verdad que ha sido una experiencia extraordinaria haber estado en una misma mesa compartiendo con hermanos islámicos, con hermanos judíos, con hermanos evangélicos y con hermanos católicos. Creo que esta es una señal para todos los venezolanos y una señal para el mundo de cuál es la humanidad que queremos, ¿no? Una humanidad donde nos respetemos mutuamente nuestras creencias, donde podamos compartir en una mesa todos con nuestras diferencias. Que de veras se entienda que todas las religiones, que todos los creyentes pueden unirse para trabajar para el bien de la humanidad, para el bien de la sociedad en que vive, para el respeto de los derechos humanos y de la dignidad de cada persona y para que
como se decía, de veras una sociedad pueda desarrollarse en paz. ¿Cómo califican el mensaje del Papa hacia los obispos venezolanos en relación a la situación de Venezuela? Y también, ¿cómo ves esta iniciativa que ha venido emprendiendo el ministro, el titular de Interior, Justicia y Paz? Este acercamiento con las iglesias. Creo que Monseñor Parolin, el nuevo secretario de Estado del Vaticano, pues cierra un círculo extraordinario donde hubo la reconstrucción de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el gobierno de Caracas. Creo que Monseñor Parolin se despide bateándola de jonrón. No hay sino que celebrar la actitud del señor ministro de Interior, el señor Torres, porque si algo le falta al país es diálogo. Uno puede estar en aceras diferentes, pero si nos hablamos, nos podemos dar cuenta que esta parte de la acera tiene algo de razón y este otro lado de la acera tiene alguna de sus razones. Y por supuesto que las iglesias, la fe, la religión son canales conductores de estas ideas y de la reconciliación de cualquier nación. En el Vaticano se están sucediendo cambios dramáticos. La llegada de Francisco, el primer jesuita que llega a ser el líder de la iglesia en Roma, está trayendo cambios más rápido de lo que nadie podía esperarse. Se está hablando tal vez de la posibilidad de que el Papa Francisco pueda nombrar inclusive una mujer cardenal. ¿Quién lo iba a pensar? Entonces no es la teología de las masas, de la revolución de los 70, pero sí es el cambio que yo creo que requiere la iglesia y se está dando. En el plano local celebro que las iglesias, la iglesia judía, los ortodoxos, que el gobierno venezolano entienda que pues las iglesias y la fe puede ayudar a la reconstrucción del diálogo que tanto necesitamos en el país. Esther. Bueno, mire, yo creo que fundamentalmente en un país democrático como el que vivimos, pues hay que celebrar el diálogo en todos los escenarios. Creo que coincido plenamente con Carlos en ese sentido, que todas las confesiones puedan sentarse en una mesa sus principales representantes. Venezuela es un país donde la población, la religión tiene un peso en la población importante. Que los líderes religiosos sean los primeros en llamar al diálogo a la paz es fundamental. Que haya una voluntad sostenida del gobierno venezolano en este sentido, y yo quiero aprovechar para invitar a sumarse al movimiento por la paz y por la vida. Yo creo que ahí también los periodistas nos tocó una tarea importante como formadores de opinión, como transmisores de mensajes. Mira, y es una iniciativa que nos parece muy importante, en la cual se han sumado muchísima gente de todos los sectores, especialmente de los sectores que son más golpeados por la violencia en nuestro país. Ahí celebramos tanto esta iniciativa y que, bueno, si se pudo sentar Rouhani con Obama, pues ¿qué más podemos pedir? En este momento creo que señales en el escenario internacional y en el escenario nacional que inviten a la paz, es importante tomarlas en cuenta e impulsarlas, y yo exhorto a la población a que nos sumemos a esa perspectiva. Antes de concluir, queremos comentar la buena noticia de que los maestros ganarán el doble, aunque será en 4 tandas. Algunos se quejaron, dicen que no les alcanza. ¿Cree que les va a alcanzar, Carlos? A mí me preocupa profundamente que haya aumentos de salario del 95% para profesionales con los maestros. No porque no se lo merezcan, sino porque denota la pérdida terrible de poder adquisitivo. Esther. Bueno, y creo que es una oportunidad para ir compensando esos elementos, y bueno, es parte de lo que es necesario hacer para responder a una situación que hay una coyuntura en la que hay que responder, y en eso las otras medidas económicas irán diciendo si alcanza o no alcanza ese salario. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Recuerden que este programa lo pueden volver a ver este domingo a las 6 de la mañana. Después de tantas noticias, nos despedimos con un tema romántico, con un título muy llamativo: Tu jardín con enanitos, del cantante español Melendi. Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en
una batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser